En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos comenzando este tiempo de Adviento y que precede la venida de nuestro Señor en Navidad, que es una preparación y que nos recuerda todo ese periodo de la historia, ¿verdad? Desde el pecado de Adán y Eva hasta la venida de Jesucristo, todo ese tiempo en que Dios envió a los profetas y a los santos del Antiguo Testamento para que la humanidad estuviera al pendiente, que estuviera preparándose porque iba a venir el Mesías, y que todo ese tiempo, que fue un tiempo pues en cierta manera de abandono, porque el hombre todavía no había recibido al Mesías y todavía no tenía los medios que hoy tenemos para salvarnos. Era más difícil salvarse en esa época, y pues es esa época del paganismo, la época de esos grandes excesos que conocemos, ¿verdad? De idolatría, de esas falsas religiones de esa época, ¿verdad? Que hoy nos parece ridículo, ¿verdad? Como había personas que adoraban ídolos y que en esa época parecía normal. Entonces, ¿por qué toda esa ceguedad? Porque todavía no había venido el Mesías, no había venido Jesucristo, no había hecho su obra, que como quiera que sea, ha tenido muchas consecuencias en todo el mundo, aún en los países que no son cristianos, ¿verdad? Si la Iglesia está bien, si la Iglesia católica está bien, hasta los países que no son católicos reciben beneficios. Y esta decadencia del mundo que hoy vemos con tantos excesos, ¿por qué? ¿Cómo se explica? Pues por la ausencia de la acción benéfica de la Iglesia. Ya la Iglesia no da el ejemplo, pues más que la Iglesia son los hombres de Iglesia o los cristianos, los malos cristianos. Entonces eso hace que no hay más barreras y el mundo se degrada a todo nivel. Entonces nos da hasta miedo de ver cómo el mundo está cada día peor y que desaparece todo signo de civilización. Ya hoy no hay ni siquiera humanidad, es decir, en el sentido de que no se respetan las vidas humanas, no se respeta a las personas como personas. No, yo no digo que como cristianos, pero como personas ya no hay esa compasión que es incluso puramente humana, ¿verdad?, con las personas, y estas guerras que se hacen sin ningún escrúpulo por puros intereses materiales, con ese descaro, ¿verdad?, con ese descaro de mentir, de engañar, que ya no es ni siquiera disimulado, a veces son pretextos y lo hacen a veces o más bien seguido, de una manera sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Y ya la vida humana pues no vale nada. Cuanto más las virtudes o los valores humanos, ¿verdad?, de respeto entre las personas, todo esto se está diluyendo. ¿Por qué? Porque la Iglesia ya está como ausente en este mundo. Antes ella ponía en cierta manera un freno, ¿verdad?, no solo a nivel de los pueblos cristianos o las personas practicantes, creyentes, sino también en el mundo. Tenía una influencia este ejemplo de la Iglesia y de los buenos cristianos, esta enseñanza de la Iglesia que era sana, pues tenía una influencia en el mundo. Y hoy ya esas barreras desaparecen. Entonces esta especie de maremoto de la iniquidad, del pecado, no encuentra barreras, ya no hay barreras, ¿verdad? Si los obispos ya no dicen que algo está mal, hay cosas muy escandalosas que pasan, y el silencio de la jerarquía católica, de los obispos, es
es escandaloso, que no digan esto está bien, esto está mal, ¿verdad? Que recuerden a los fieles por lo menos algo, y aquellos que han hecho algo los persiguen, los destituyen, los orillan, los excluyen. Es realmente gravísimo esto. Pero esta situación es por la ausencia de Jesucristo, que cada vez está más ausente en el mundo. Entonces, todo este periodo que precedió la venida de nuestro Señor fue el deseo, la expectativa de los hombres y los santos del Antiguo Testamento, de los patriarcas, que estaban esperando la venida del Mesías, y que ese Mesías prometido por Dios nos iba a salvar. Pero muchos no se imaginaban lo grandioso que Dios quería dar al mundo. ¿Quién podía haber dicho que Dios quería hacerse hombre, que Dios quería venir al mundo Él mismo, enviar a su Hijo primogénito, y inmolarlo por nosotros, por nuestra salvación? ¿Quién iba a concebir eso? Es realmente generoso de la parte de Dios. Así que la bondad de Dios supera infinitamente nuestras expectativas, ¿verdad? A veces creemos que Dios nos va a ayudar, pero lo que Dios nos reserva es mucho más de lo que nosotros creemos, podríamos imaginar. Lo que Dios nos quiere dar en el cielo no es concebible por una inteligencia humana. Así que ese deseo un poco velado, un poco oscuro de los santos del Antiguo Testamento es lo que la Iglesia en este tiempo de Adviento quiere que reflexionemos y que tratemos de más o menos renovarlo, ¿verdad? Tiempo de penitencia, tiempo de una cierta oscuridad, ¿verdad? Ese tiempo que presidió la venida de Jesucristo. Pero como el Evangelio lo hemos oído que nos habla del fin del mundo, ¿cómo es posible que nos hable del fin del mundo? Porque estamos, se podría decir, meditando sobre ese periodo que era el inicio del mundo, se puede decir. Pues sí, hay que pensar que Dios nunca quiere que olvidemos que estamos esperando a Jesucristo, no solo en su venida amable ese día de Navidad, sino también en su venida terrible al fin del mundo, que vendrá a juzgar a los hombres. Así que no debemos perder de vista, aunque estemos esperando la Nochebuena, que es un día de alegría, no perdamos de vista que de todos modos estamos también esperando a ese gran juez que va a venir al fin del mundo a juzgar y a poner orden y a castigar a los malos, a los malvados. Pero también no perdamos de vista ese deseo espiritual, ¿verdad? De la venida de Jesucristo de una manera espiritual, ¿verdad? Lo que es humano es fijarse mucho en las cosas sensibles, las cosas aparentes, ¿verdad? Y olvidar las cosas interiores. Entonces Jesucristo quiere venir de una manera espiritual a nuestras almas, que no se ve, que tal vez no se siente, pero que es una venida real y que es posible por nuestro acto de fe. Si no tenemos fe, pues no podemos recibir la venida de nuestro Señor en nuestra alma, de su gracia, de su santidad. Y esa fe nos hace comprender que debemos recibir a nuestro Señor interiormente, ¿verdad? En esta Nochebuena, si nos confesamos, si comulgamos, Jesús viene a nuestra alma de una manera mejor. ¿Por qué? Porque nos hemos preparado. Esa preparación, ese deseo constante que hace que nuestra alma se dilate y que, como decía San Agustín, haz un huello en tu corazón, haz un huello en tu alma, y Dios lo llenará. Es decir, humillémonos, más nos humillamos, más nos arrepentimos de nuestros pecados, más hacemos penitencia, hacemos como un hueco en nuestro corazón, nuestra alma, y ese hueco lo va a llenar Dios. Pero aquellos que no han querido humillarse, que no han querido hacer penitencia, que no han querido hacer esfuerzos,
pues Dios, si les es dado, les será dado en una medida mucho menor, porque no hicieron esfuerzos, no se prepararon, ¿verdad? Es por eso que Dios tal vez hizo que esperaran tanto tiempo. El periodo del Antiguo Testamento los hizo esperar para que su deseo se avivara y que ese deseo del pueblo elegido fuera una ayuda para que estuvieran mejor preparados, con más deseos, con más amor, con más fe. Entonces, por eso Dios tal vez a veces nos hace esperar y no nos da sus gracias enseguida que se las pedimos, para que las apreciemos más, para que hagamos tal vez algún esfuerzo nosotros mismos, que recemos, que hagamos buenas obras, y ya después de tiempo nos da eso que pedimos, ¿verdad? Porque Él considera que debemos prepararnos. Dios es todopoderoso, Él podría darnos todo enseguida, pero no lo quiere hacer si no se lo pedimos, si no luchamos, si no hacemos esfuerzos para que lo recibamos con más fruto y que lo recibamos más abundantemente y que nos santifiquemos más. Esa es la razón por la cual Dios a veces nos hace esperar. Y ha habido pues ese ejemplo de Santa Mónica, que rezó 30 años para la conversión de su hijo, y pareciera que Dios no la quería oír, ¿verdad? Hay personas que rezan 1 año o 2 y ya están impacientes, dicen: Dios no quiere escucharme, Dios no me va a escuchar. Y entonces Dios hizo esperar mucho a Santa Mónica, 30 años, pero la gracia que le concedió después era magnífica, porque su hijo no solo se convirtió, sino llegó a ser uno de los más grandes santos del cristianismo, el principal de los padres de la Iglesia, un gran doctor, un gran santo. Entonces esa expectativa no es nunca decepcionada por Dios. Hay que decirnos eso: Dios nunca decepciona a aquel que obra con fe, esperanza, y que a veces parece que es inútil sus esfuerzos, ¿verdad? Nos puede parecer así a veces, que nosotros pedimos a Dios que nos ayude, que ayude a nuestra familia, que ayude a nuestra patria, que ayude al mundo. Así que no nos desesperemos, ¿verdad? Es cierto que pues la naturaleza nos inclina al desánimo, a la falta de confianza, porque la naturaleza juzga de las cosas de modo aparente, pero Dios es espíritu y Dios no se ve. A veces su acción no parece evidente, pero la fe nos dice que Él está ahí, que Él está en todo lugar, que Él es todopoderoso y que no falla en sus promesas. Así que Dios nos escuchará tal vez después, ¿verdad? Pero mientras tanto tenemos que pasar este tiempo de prueba, este tiempo en la cual se ve si realmente somos fieles y tenemos la fe. Y es ese tiempo de aparente derrota, de aparente desolación, ¿verdad? También está la historia del santo Job. Era un santo, un hombre muy santo que vivió en el Antiguo Testamento y que pareciera pues que Dios lo abandonó a momento dado. El demonio fue a tentarlo y Dios permitió que el demonio lo tentara y le quitó todos sus bienes, todas sus propiedades, sus hijos, hasta su salud. Y entonces Dios permitió eso para probar su fe. Pero una vez que pasó esa prueba, pues Dios lo exaltó mucho más de lo que antes tenía, de lo que antes era. Y pues Dios permitió eso también para hacernos comprender el valor de la paciencia, el valor de la esperanza. Pero la esperanza se funda en Dios, no en nosotros, no en nuestros esfuerzos. Y ahí está el secreto de la esperanza, porque hay personas que creen que por sus esfuerzos van a lograr hacer algo por la fe, por la iglesia, por el mundo. Y es cierto que Dios nos pide hacer esfuerzos, nos pide hacer algo en este mundo, claro, pero el secreto de la esperanza no está tanto en nuestros esfuerzos cuanto
en la ayuda de Dios. Y hay que disponerse a que Dios nos ayude, que Dios nos vivifique lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Hacemos a veces alguna cosa buena, alguna buena iniciativa y todo eso, pero el secreto, lo esencial está en la intervención divina, que es realmente lo que cuenta. Y la esperanza se funda en la acción de Dios antes que todo. Y en ese sentido es segurísima la esperanza, ¿verdad? Dios no nos puede fallar. Ese es el objeto de la esperanza. Pero lo que podemos decir que nos hace temer no es del lado de Dios, es del lado de nosotros. Porque si nosotros fallamos, entonces Dios nos puede castigar, nos puede abandonar. Entonces la esperanza es fuerte del lado de Dios, pero del lado nuestro pues hay mucho que temer, ¿verdad? Esa es la cuestión de tener cuidado, que nosotros no le fallemos a Dios. En ese sentido, pues la esperanza no nos puede quitar todo temor. Y todos los días debemos tener ese deseo de conformarnos a la voluntad de Dios. Entonces vemos hoy cómo todo lo que pasa en la iglesia, que es un misterio como Dios ha permitido. Cuando la iglesia en otros tiempos era floreciente, había una vida en las parroquias, la gente vivía cristianamente, la gente se salvaba, las almas se salvaban, y ahorita como los hombres de iglesia y también los malos cristianos, no hay que decir siempre que son los jefes que tienen siempre la culpa, ¿verdad? Sino también los malos cristianos que empezaron con sus infidelidades, y que la iglesia está como eclipsada, ¿verdad?, en nuestra época, y que los hombres de iglesia ya no hacen lo que deberían hacer, porque Dios les da el poder, las gracias y los poderes espirituales para santificar las almas. Dios les da las gracias para enseñar, pero las pueden simplemente ser infieles a ellas o no utilizarlas, ¿verdad? Es como a nosotros Dios nos da brazos y nos da inteligencia, nos da medios para que hagamos nuestros deberes, y que nosotros digamos, no los vamos a hacer, no quiero hacerlos. Pues así puede pasar también en los ministros de Dios, que tienen los medios para hacer bien, pero no los quieren utilizar. Pero ahí no es culpa de Dios, no es culpa de la iglesia, es culpa de los individuos, de estas personas, de tal o tal ministro, aunque sean muchos, pero no se puede decir la iglesia está mal. No podemos decir la iglesia está en crisis, es una manera de hablar, pero no es exacto. La iglesia nunca está en crisis, la iglesia siempre es una, santa, católica y apostólica. Simplemente los miembros de la iglesia son infieles a la iglesia. Entonces es una crisis de los miembros de la iglesia. Pero aunque la iglesia se reduzca a un pequeño número, siempre sigue siendo una, santa, católica y apostólica. Y siempre habrá, esta iglesia siempre va a existir, aunque sea reducida en número, aunque sea, digamos, muy atacada por todos lados, que parezca que incluso desaparece, ¿verdad? Y así fue ese misterio de la crucifixión de nuestro Señor, que pareciera que Él había sido vencido. ¿Cómo es posible que el demonio y sus secuaces hayan vencido a Jesucristo, que era Dios? ¿Verdad? Eso escandalizó a los apóstoles y se fueron y huyeron y casi perdieron la fe. Pero no, era aparente, una aparente victoria del mal, porque Jesucristo en su humanidad, aunque su humanidad se separó, su cuerpo se separó de su alma, y hubo una muerte física, pero no hubo una muerte espiritual. Así que en su cuerpo siguió estando unido a su divinidad y su alma también. Entonces no fue vencido Dios, fue humillado su cuerpo, fue humillado su humanidad.
pero siguió siendo Dios. Así que eso explica la resurrección gloriosa de nuestro Señor, que fue la gran victoria, en la cual se manifiesta los efectos de su pasión y de nuestra redención. Entonces, nuestra esperanza también está orientada en la resurrección de Jesucristo, porque esa resurrección de su cuerpo es lo que esperamos, es lo que Él nos prometió, y nuestra resurrección va a ser semejante a la de Jesucristo. Ya nuestra alma, por los efectos del bautismo y de la gracia, ya se parece al alma de Jesucristo. Ya estamos santificados, pero conformemente a lo que Jesucristo es. Esa es nuestra esperanza, que ya está en parte realizada. Si somos creyentes, si somos cristianos, si tenemos la fe y tenemos la gracia, pues ya nuestra alma está como resucitada por la gracia, por la acción de la gracia. Y así pues estamos a mitad de camino, se puede decir, porque el día de la resurrección también nuestro cuerpo va a recibir los efectos de la redención de Jesucristo, y es lo que esperamos, es lo que estamos esperando, porque ahí ya no habrá tentaciones, ya no habrá sufrimientos, ya no habrá muerte, y seremos felices plenamente sin ningún temor, porque en esta vida, aunque tengamos a veces momentos de alegría, momentos de bienestar, siempre hay el temor de esto, de aquello, pero el día de la resurrección se va a acabar todo temor y va a ser una felicidad plena en el sentido absoluto, en la cual ya no tendremos riesgos de pecar o de perdernos o de alejarnos de Dios. Ya no habrá ese temor, ni siquiera el temor. Entonces, pero lo que hace posible que nosotros sigamos en este camino hacia el cielo, pues esa virtud de la esperanza, ¿verdad?, que está fundada en la fe, y que debemos reflexionar sobre cómo vivieron en aquel tiempo los patriarcas esperando al Mesías, ese Mesías que tal vez era más de lo que ellos concebían, de lo que ellos podían imaginar, ¿verdad?, que es lo que Dios quería hacer en la venida de Jesucristo, tanto que muchos no quisieron creer en Él porque les parecía excesivo. ¿Cómo es posible que este hombre muera, va a salvarnos con su muerte? ¿Cómo es posible? Mejor que nos salve de otra manera, más atrayente, ¿verdad?, más lo que le gusta al mundo, las cosas visibles, las cosas que son agradables, que son poderosas al punto de vista humano. Y cómo es posible que este hombre nos dé a comer su carne y su cuerpo. Eso les molestó cuando Jesucristo les dijo eso, ¿verdad? Porque eso son cosas demasiado grandes. Entonces un alma mezquina, un alma que está pegada a las cosas de este mundo, no puede concebir la grandeza de la bondad de Dios, que está arriba de toda expectativa. Entonces, aún nosotros, después de la venida de Jesucristo, también podemos ser así, en el sentido de que no comprendemos o no tenemos suficientemente fe en lo que Jesucristo nos prepara en la otra vida, en el cielo, que es algo que está mucho más allá de nuestra imaginación. El hecho de estar con Dios y de ser participar a su vida divina y de ser como poseedores de su divinidad y de estar unidos directamente a su divinidad. Esa es la visión beatífica de los santos, de las almas que están en el cielo. O sea, no es que ven a Dios, es que Dios está unido a su alma. O sea, es como decir que una cosa cuando la vemos es exterior a nosotros, ¿verdad? Pues en el cielo eso que vemos es que no será exterior a nosotros, estará en nuestros ojos, por decirlo así, en nuestra alma, en nuestra inteligencia, estará unido directamente. Es algo increíble, pero es lo que esperamos, ¿verdad? Pero ya Dios en este mundo ya nos da un pequeño avance de lo que va a ser en el cielo,
y es lo que vamos, Dios mediante, a contemplar la Nochebuena, cuando podamos adorar al niño Jesús como lo hicieron los pastores y la Virgen María, San José, que vieron a este niño, cómo debió ser encantador de ver a ese niño Dios y de poder tocarlo, adorarlo. Pues nosotros tenemos el recurso de nuestra fe, que nos hace estar en contacto con Dios, es un contacto real, y que ya nos hace participar de la divinidad. Ya esas almas que tienen la fe y la caridad, la esperanza, están en contacto con Dios. Es un contacto real, no es puramente así lejano, no, ya Dios se manifiesta en las almas que tienen las virtudes teologales. Entonces, tratemos de aumentarlas todos los días, que nuestras obras de bien no sean solo un acto de las virtudes cardinales, ¿verdad? Prudencia, justicia, templanza, fortaleza, sí, pero que en esas virtudes esté presente Dios, por las que siempre las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad estén presentes en todos nuestros actos. Eso se llama vivir en presencia de Dios. Entonces tratemos de cultivar esa presencia de Dios todos los días, y que es como la semilla que un día se va a abrir y que en la cual veremos a Dios en el cielo. Es como ese capullo, ¿verdad? O esa flor que todavía no florece, que está todavía cerrada. Pues es así, esos dones que Dios ha puesto en nuestros corazones ya llevan en sí ese futuro que es la felicidad eterna. Y vamos a pedirle a la Virgen María que el día de 8 de diciembre se festeja su Inmaculada Concepción. No es por casualidad, porque ya la Virgen ya concibió a nuestro Señor y ya estaba en preparación para su manifestación el día de Navidad. Entonces esa expectativa está en unión a la Virgen María, y es mucho más amable que la expectativa del Antiguo Testamento, que era todavía menos clara, menos explícita. Entonces pensemos, ya desde el 8 de diciembre pensemos, ya Jesucristo está entre nosotros, pero todavía no nace, todavía no se manifiesta. Así que pidámosle a la Virgen de tener ese deseo, esa esperanza y ese amor a nuestro Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.